Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. En nombre de la SAIE, de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación, quiero darles la más cordial bienvenida a esta importante actividad. Una actividad que creo que así, en este modo híbrido, estoy seguro que hacemos por primera vez. Y creemos desde la SAIE que es muy importante también realizarla, porque estamos, bueno, celebrando el legar, como escribió el director, uno de los directores salientes del anuario, el legar la dirección del anuario entre equipos, el anuario, nuestra revista científica, la revista de las historiadoras, los historiadores de la educación de la Argentina, que ha cumplido un papel central en nuestra comunidad intelectual, en la formación de nuestra comunidad intelectual. No solo porque nos ha ayudado a disponernos, a configurarnos como una comunidad de lectores y de lectoras en torno a los temas de la historia de la educación, sino porque también nos ha ido permitiendo a lo largo de todos estos años pensar en común, dar cuenta de los avances de nuestro campo de estudio, entrar en contacto con otros investigadores, investigadoras, investigaciones de las áreas propias de la historia, pero también de las que han dialogado en todos estos años interdisciplinariamente. Quiero recuperar una idea potente de Sandra Carli, en una publicación que sacamos hace unos años, desde el anuario también, SAE 20, la formación de una comunidad intelectual, que creo que aplica el papel del anuario. Decía Sandra ahí a modo de hipótesis para trabajar que tanto la sociedad, en este momento Sociedad Argentina Historia y Educación, SAE, como su anuario nos había ayudado desde el 95 para acá, cuando se fundó nuestra asociación, nos ayudó a ampliar y a redefinir, decía Sandra, la idea de tribu, ¿no? La idea de tribu pensada como un modelo más cerrado, más endogámico, para ayudarnos a convertirnos en una comunidad abierta a diversos, dice ella, múltiples tipos de intercambios académicos, en la medida en la que tanto la revista como la propia sociedad había logrado interpelar y generar nuevas identificaciones como espacios de convergencia y de pertenencia. Entonces, celebrar eso y hacerlo también desde aquí, desde la Universidad Pedagógica, que nos ha recibido hace muy poquitos, bueno, ya casi un año, ¿no? Más que recibirnos, nos hospedó con una enorme generosidad en las últimas jornadas de historia de la educación, nuestras jornadas bianuales que hemos realizado aquí. Ahí hubo dos personas claves, el rector Adrián Canelotto y especialmente Darío Pulfer, que también nos ha dado una mano para poder estar hoy aquí reunidos, y quien colabora con la sociedad y que también colabora incansablemente con la difusión de la historia de la educación. Dicho esto, quiero presentar y agradecer la presencia de la compañera Ana Pereira, que nos acompaña hoy. Ana es una reconocida doctora en Ciencias Sociales y es actualmente la secretaria de Investigación de la UNIPE, y con quien ya hemos estado conversando sobre, bueno, cantidad de cosas que vamos a hacer entre la SAIE y la UNIPE en el futuro inmediato. Ana, te agradecemos muchísimo que estés aquí y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Es por supuesto un gusto tenerlos a todos aquí. Para la UNIPE es algo absolutamente valioso y preciado que la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación, la SAE, presente su anuario en esta casa que nos alberga. Obviamente se trata de un anuario
y de una sociedad en el ámbito de la investigación educativa de las más consolidadas que tenemos en el campo, y por lo tanto las otras áreas de estudio en materia de investigación educativa miramos con atención lo que ocurre en esta área, dado que tienen un trayecto recorrido desde el año 95 a esta parte, con publicaciones longitudinarias de los anuarios que nos muestran a todos un camino a seguir a partir de construir lazos sólidos entre comunidades de pares, lazos de intercambio, de producción, de discusión, de debate, de deliberación, de comunidad abierta, como decía, de comunidad consolidada pero abierta a la discusión, al debate, a las presentaciones, al intercambio de pares, a la evaluación de los colegas, a la discusión, al debate. Pienso en otras áreas mucho más endebles de investigación en materia educativa, el área en la que yo trabajo, el área de formación docente, mucho más lábil, con mucha menos producción, con un área que requiere mucho trabajo para consolidarse. Así que nosotros los miramos con gran admiración, con gran respeto y con mucho aprecio. Bueno, tenemos ante nosotros la presentación del número 23. Contamos aquí con la presencia de Silvia Finocchio, una colega muy querida, integrante del comité editorial de La Salle, que va a referir particularmente al número, con Eduardo Gala y Ana Abramovsky, quienes son los escritores del anuario y autores del prefacio que lleva por título Legar, y también los herederos del legado, Ignacio Dexter, con quien compartimos y con muchos de ustedes compartimos muchas actividades, entre otras una revista de investigación educativa que dirige Adriana, a quien saludamos especialmente, agradecemos que esté aquí presente a distancia, y Agustín Astaneo, que son los directores de los próximos anuarios de La Salle en el periodo 23-24. Y también supongo que Natalia está ligada en el Zoom, quien ha coordinado el dossier 40 años de la democracia y que también va a intervenir en torno a eso. Así que los escuchamos con toda atención. Muchas gracias, Ana. Quiero también agradecer la presencia aquí del doctor Pablo Pinó, que fue director del anuario y presidente de la Sociedad Argentina de Historia y Educación, y por supuesto nuestra querida Adriana Puigro, que es presidenta del comité honorario de La Salle. Y como estamos hablando de legado, y los legados tienen historia, tienen tradición, tienen herencia, nos parecía, pero mucho más que oportuno, poder contar con una lectura que nos permita pensar este hito que nos está convocando hoy, y nadie mejor nos pareció, y hubo unanimidad en la doctora Silvia Finocchio, que es una de las más destacadas historiadoras de la educación que tiene la Argentina, y que entre sus trabajos ha hecho un análisis minucioso de la prensa pedagógica, y que cuando la SAE cumplió los 20 años, en aquel libro al que me refería al comienzo, la convocamos, Luz Ayuso y yo, a escribir un ensayo sobre el anuario que arrojó luces sobre el devenir de nuestra publicación. Eras la persona más indicada para poder intervenir ahora, querida Silvia, y darnos esa mirada del recorrido, del devenir del anuario en su vida, a lo largo de su historia, para poder también pensar y situarnos históricamente en torno a esta publicación. Así que muchísimas gracias por estar aquí. También Silvia integra la actual comisión directiva de La Salle. Gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación, y muchas gracias por la invitación también.
Bueno, brevemente una referencia a la historia de una muy interesante y atractiva revista. Probablemente sea una persona muy convocada por un tipo particular de fuente de información, que son las revistas. Las revistas permiten probablemente, y las revistas del campo de la educación, recoger toda la diversidad, pluralidad, dinamismo, riqueza de la vida educativa. Y cuando hablamos de una revista de historia de la educación, la riqueza de esa vida histórica, de algún modo trabajada, procesada, interpretada, interpelada por la comunidad de historiadores de la educación. El anuario cumple este año 25 años. Y este año, además, se inicia lo que podríamos decir una sexta etapa en términos de renovación de su equipo editorial. Recordemos el primer número de 1997 a cargo de Edgardo Osana, y cuando su comité o su consejo editorial estaba integrado por Adriana Puigros, Cecilia Braslaski y Gregorio Weinberg. Digo, de aquel momento a hoy, con todas las universidades nacionales representadas en ese comité, con una producción que se ha ampliado notablemente y se ha tornado robusta, sólida, dando cuenta no solo de un traspaso generacional, sino también de la fortaleza en términos de producción académica. Probablemente algo de los más interesantes en términos de producción editorial tenga que ver con esto que se ha inaugurado en relación, que no se da en todas las revistas académicas, el concurso a través de proyectos de antecedentes, a través de proyectos y antecedentes. Una acción que tiende a avanzar en ese compromiso de formación con jóvenes generaciones, en este caso en un papel tan clave como el papel de editores, ¿no? Editar el conocimiento y divulgar el conocimiento de una comunidad académica. Por cierto, cuando pensamos en la historia de esta revista, de este anuario, como órgano científico y académico de la SAE, de la SAIE, no puedo dejar de mencionar los traspiés que también tuvo que atravesar la producción de esta revista. Cabe recordar el papel importante de algunas universidades en momentos en que se editaban dos números, amalgamados, porque no había recursos económicos y ya estaban diversas universidades colaborando o ayudando con el anuario. También pienso en los desafíos y en los cambios y en las transformaciones que tienen que ver con este compromiso con las jóvenes generaciones. Y quisiera señalar dos hitos en la historia de la revista cuando uno analiza su estructura. Generalmente han perdurado 4 secciones: una presentación, artículos, reseñas bibliográficas y eventos. Pero analizando en la historia de esta producción, yo destaco un momento, el año 2009. En el año 2009 se agregó una sección que tiene que ver con la producción de conocimientos. Esta es la reseña de tesis, haciendo lugar a los jóvenes y restando el espacio, si se quiere, a los artículos en una revista que llegó a ser muy voluminosa, oscilando entre 190 y 340 páginas. Es una revista que ha dialogado siempre con su propia producción y sus memorias. Y aquí destaco los artículos realizados alrededor de algunas figuras, como la propia Cecilia Braslaski, Gregorio Weinberg, Edgardo Osana o Roque Abad. Es decir, siempre en diálogo permanente con la propia tradición y al mismo tiempo renovando, instalando nuevos debates, nuevas perspectivas, renovando sentidos pedagógicos a través de esas organizaciones que fueron cambiando, en algunos casos a través de ejes temáticos que en otros momentos organizados alrededor de interesantísimos dossiers. Probablemente también en esta lectura o en esta mirada lo que yo destaco es la reflexión sobre la propia producción. Aunque ustedes no lo crean, lo que domina es la reflexión sobre la propia producción, incluso en los últimos números. La tengo aquí a Ana, ¿no? Con su último artículo también reflexionando sobre la producción académica de la historia de la educación. Pero también la historia de las disciplinas, de las ideas, de las prácticas educativas, historias vinculadas a los diferentes agentes, a las escalas, y a la diversidad de experiencias pedagógicas de nuestro país. También a la historia política de la educación, haciendo un rastreo por diferentes periodos,
de un modo bastante equilibrado si uno analiza desde los orígenes de la formación del sistema educativo y con un fuerte énfasis también en los tiempos más recientes. Por cierto, un trabajo muy prolífico que ha convertido al anuario en una robusta voz de producción nacional, pero también abierta, plural y cada vez más, y los últimos directores o equipos editoriales han contribuido en esto, en diálogo con la producción de América Latina. Bueno, solo creo que cabe celebrar estos 25 años, augurarle lo mejor a esta sexta etapa que entiendo en términos editorial, a Ignacio y Agustín se inicia, los editores tienen esta posibilidad de renovar esta historia y bueno, felicitarlos a los salientes también. Muchas gracias, Silvia. Efectivamente, de eso también se trata este evento, de poder agradecer y felicitar por el gran trabajo que hicieron. Yo digo, en la figura de Eduardo y de Ana, a un grupo de colegas dentro de los cuales están los actuales directores, que han ido trabajando y que se han ido formando y que han hecho ese pasaje necesariamente artesanal, que es aprender a gestionar, a editar, a difundir, a resolver los innúmeros problemas que tiene una revista científica en nuestro país. Eduardo Gala y Ana Abramovsky son efectivamente dos activos referentes de nuestro campo, de historia de la educación, que asumieron el trabajo de conducir el anuario junto a un joven equipo de colegas que seguramente ellos van ahora a recuperar y a mencionar, y que lo han hecho en un contexto muy complejo, ¿no? La pandemia también atravesó el trabajo editorial científico de esta y de otras revistas, y sin embargo dejan hoy ese mandato, ese rol con una revista que tiene los más altos estándares en materia científica, y eso en un contexto de haber navegado por las complejas aguas de la pandemia, decíamos, con un esfuerzo denodado por multiplicar las acciones para hacer de nuestra revista una mejor revista. Bueno, es algo que tenemos que, como colectivo, como comunidad, agradecerles. Le damos entonces ahora la palabra a Eduardo y a Ana para que nos cuenten un poco cómo ha sido esta travesía. Buenas tardes para todos y todas. Travesía que llega al final. Dirigir una revista, estar al frente de una revista, implica dimensiones de trabajo individual y de trabajo colectivo. Voy a tratar de hacer un balance de estos 4 años que estuvimos al frente del anuario, tratando de ir mezclando justamente esas dimensiones individuales y colectivas, porque me parece que es instante también para celebrar eso. En principio, arrancar por agradecer a Nico no solo esta posibilidad, sino también todo el legado que nos hizo él a nosotros como ex director de la revista Antes que Asumamos. Mencionar también, por supuesto, el agradecimiento a Ana Alemán, que fue durante casi toda la gestión la presidenta de la SAE después. En un plano más personal, gracias Ana un montón por todas las escuchas, ayudas y demás. Nacho, Agustín, nos conocimos en Cerdeña, ¿qué hacemos acá? No lo puedo entender. Y por supuesto mencionar ahí el resto del equipo, Sonia Riveros, Yamila Oliva y Germán Col, que en distintas oportunidades fueron colaborando. Como no tengo mucho tiempo, quisiera hacer un breve repaso, un balance de esta gestión 2018-2022 y mencionar algunas de las cuestiones que hemos trabajado, y en todo caso dejar, si me permiten, plantear 3 desafíos para seguir construyendo colectivamente. En principio comenzamos la revista cuando allá en el 2018 se publicaba el número 19.2, retomando las tareas de Nicolás Arata, Luz Ayuso, que está ahí conectada, Bettina Ayar y Yamila Oliva, y finalizamos este 2022 con ayer habiendo publicado el número 23.2, que en un ratito Ana nos va a contar. Eso significa que hemos transitado 9 números
que eso significa que hubo 4 dossiers sobre espacio, escuela en perspectiva histórica, organizado por Carlos Ortega Ibarra y Inés Dussel, sobre historiografía de la educación inicial, algo que retomamos en base a una muy buena lectura de las áreas de vacancia que había comentado en ese texto que mencionaba Nicolás, y decidimos afrontar el desafío de ver aquello que no estábamos viendo, organizado por Mónica Fernández Páez y Rosana Ponce. Historia de la educación y tecnologías visuales, organizado por María Silvia Serra y Marcos Vilela Pereira, que justamente dialogó con pandemia, no fue algo tan buscado, fue bastante azaroso. Y por último, el último de los dossiers organizados, lo miro acá adelante, lo tengo a Pablo Pinó y a Glenda Miralles, que organizaron la cuestión Malvinas, un tema que incomoda, un dossier que publicamos hace muy poquito tiempo. Eso significa que en estos 4 años, 64 artículos académicos, 2 contribuciones y 14 reseñas. Destaco las reseñas de tesis, es algo también importante y celebro que existe ese espacio, también de eventos y de libros, por supuesto. Reformulamos en un punto la estética de la portada. Además, en el medio, 3 nacimientos en el seno del equipo editorial, eso también hay que mencionarlo. Y cosas no tan felices, Nico lo mencionaba, nos pasó la pandemia, pero quizás esos efectos que no son tan visibles de la pandemia, en el transcurso se cayó lo que era el portal de revistas científicas de la Argentina, donde estaba alojado el sitio web de la revista, y eso implicó un relativo parate a las actividades. No podíamos recibir artículos y no podíamos continuar el proceso. Volvimos un paso atrás en la tecnología, volvimos a establecer todo mediante mails, y por suerte hoy, gracias a las gestiones, entre otros de Nacho, que trabajó un montón, tenemos revista propia. Esa caída del PPCT, también es importante decir, generó una oportunidad. El anuario, también gracias a las gestiones de Nicolás, nos permitió desarrollar una colección aprovechando las 20 ediciones que tenía el anuario, y desarrollamos una colección que se llama Nuevos Enfoques en la Historia de la Educación, acá mismo, en UNIPE. Por eso también celebro poder estar hoy acá en este lugar, donde ya publicamos un libro, Circulaciones, Tránsitos y Traducciones en la Historia de la Educación, que fue compilado por este grupo de 4 personas, y, spoileo, hay que decirlo, en breve va a salir Escritos en Formación, Investigaciones Emergentes en Historia de la Educación, compilado por Agustín y por Nacho, de una de las iniciativas más interesantes que tiene la SAIEG, que tiene que ver con todo el colectivo de investigadores e investigadoras en formación. Paso ahora, para no demorar demasiado, a los 3 desafíos, a 3 cuestiones que hemos hecho y que dejo planteado en parte como desafío para la nueva gestión. Nos propusimos establecer un ritmo de trabajo con 2 volúmenes al año. Esto, con las vicisitudes, fue yendo y viniendo, pero con el número publicado ayer pudimos volver a tener 2 números por año. Eso implica un desafío, que es mantener una agenda de trabajo que le dé cierta previsibilidad a la revista. Las revistas deben, en todo caso, contemplar los nuevos escenarios, que implica, por ejemplo, que estamos acercándonos a revistas en las cuales hay más autores que lectores, o autores que lectores. Cada vez más, si no fuese por usos técnicos, que digo, bueno, esto me sirve para citar, ya cada vez hay menos lectores. Bueno, volver a generar ese interés, no solo por articular la demanda continua de los autores, sino también seguir favoreciendo los espacios para las lecturas. Un segundo hecho que hemos hecho y que les dejo planteado como desafío, volvimos a reinstalar esa política que teníamos de publicar los números viejos, una de las cosas para mí más bonitas que hemos tenido en estos 4 años. Gracias al laburo hecho por la gestión anterior, que coordinaba Nicolás, que digitalizó los números que en principio se habían publicado en papel, decidimos ponerlos en valor, los pusimos, estuvimos a punto, a menos de una semana, de tenerlos todos online, y se cayó PPCT y perdimos todo y volvimos a empezar. Hoy por hoy se ingresan del número 1 al número 8, se pudo volver a poner en la página web. No tengo dudas de que en el transcurso de la gestión de ustedes van a poder completar para que esté toda la colección digitalizada en la página web. Eso implica seguir construyendo, creo como desafío, una suerte de
autonomía relativa, ahora que tenemos una página web nuestra, clave para cualquier proceso académico, y también que dialogue con la sociedad argentina, con la CIEG, y que también permita establecer nuevas agendas, no solamente poder cumplirlas. Y tercero, quisiera cerrar nuevamente con algunos agradecimientos al trabajo más silencioso que tiene una revista, que es autores y autoras, en general no son quienes están acá sentados, que obviamente sin ellos no hay publicación posible, pero sobre todo evaluadores y evaluadoras. Piensen ustedes que si pudimos publicar 64 artículos, eso implica, empecé a hacer la cuenta y me perdí, se van a poder disculpar, pero más de 200 personas involucradas en las evaluaciones en estos últimos 4 años. Busquemos la manera de construir nuevos procesos de evaluación que tengan en cuenta niveles de formación, titulaciones, regionalidad, federalizaciones. Y en todo caso, el desafío es ampliar esa base de evaluadores y evaluadoras y sobre todo no caer en el nihilismo académico, en esa idea de que todo vale lo mismo, si no me pagan no es útil, porque el trabajo que tiene dirigir, coordinar y evaluar es un trabajo ad honorem, y no todo vale lo mismo, vale la pena el desafío que tienen por delante. Y en ese sentido, construir como ese espíritu, por lo menos, de esta sociedad, que las evaluaciones sean formativas, que en todo caso se siga el proceso evaluativo, siempre no pensando en aceptar o rechazar, sino en todo caso construir mejores contribuciones. Y cierro con algo de lo que decía Silvia, que me parece muy importante. Acá lo que estamos haciendo es un acto de un pasaje de una gestión a la otra a través de un concurso, de un cargo, y que implica cierta vida democrática de estas instituciones, en tiempos donde parecería que el autoritarismo, las violencias, ciertas ideas antidemocráticas están cobrando cierto valor, seguir profundizando las vías democráticas en todas las instituciones. Nacho, Agustín, también hay que decirlo, Micaela, Valeria, Belén, Noela y Germán, les deseo de mi parte lo mejor, larga vida al anuario y mucha suerte. Muchas palabras. No, pero habíamos quedado... No, yo ya sabía. Bueno, quiero saludar y agradecer, como decíamos en el editorial, el legado. ¿Está llamando? ¿Este es Pablo? Sí. Ah, sí, aparte nadie ve quién está haciendo estas macanas, no vamos a decir. Bueno, empiezo de nuevo. Agradezco. Este es un día para celebrar para mí, estar juntos después de nuestro trabajo que ha sido prácticamente virtual. Es cierto que iba a ser virtual seguramente, pero no tanto. La dirección fue casi centralmente durante la pandemia. Y bueno, también recordaba recién en esto de delegar, y a Betina y a Yamila cómo nos pasaron la posta con mucha generosidad, explicándonos cómo funcionaba cada detalle de la revista. Ahora no vamos a tener esa tarea, Edu y yo, porque Nacho y Agus ya saben los 1000 detalles de cómo llevar adelante esta tarea. A mí me tocaba presentar el número 23.2, que está compuesto por 5 artículos, una colaboración y 4 reseñas. Invito a todos a entrar a la página y a leer los artículos. Y bueno, Edu contó casi todo de una manera tan linda que tengo ganas de escuchar a Nacho y a Agus acerca de lo que viene, y los felicito. Y bueno, vamos a hacer eso. ¿Vas a presentar? Unas palabras, pero sin mover la cámara, nada más. Unas breves palabras. Nada, que a ver, Ignacio Frenchel y Agustín Azañedo son dos brillantes jóvenes historiadores de la educación que forman parte de una generación también, no vamos a decir que trae una nueva historia, pero sí una renovación de muchas preguntas que nos venimos haciendo, de formas de investigar, de formas de pensar los problemas que nos convocan, y eso seguramente se va a ver traducido
y plasmado en las páginas del anuario, y eso ya de por sí es una cuestión para subrayar. Pero la otra es que son también, o fueron hasta hace muy poquito, profesores de esta casa de estudios, de la Universidad Pedagógica. Eso creo que también es muy importante decirlo. Y bueno, que en el plan de trabajo que presentaron, que fue efectivamente a través de un concurso de oposición, que fue evaluado con excelentes referencias por parte de los 5 jurados, un jurado internacional, creo que nos da también la tranquilidad, la certeza de que vamos a tener una excelente próxima etapa del anuario para seguir compartiendo. Les pasamos la palabra y ahora sí pueden, compañeros, explayarse, que estamos bien de tiempo. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿por dónde empezar? Agradeciendo. Primero agradeciendo a la UNIPE por cobijarnos una vez más. Una institución, tenemos ahí una ya trayectoria que seguramente se está produciendo, como estuvieron contando todas las iniciativas. Así que gracias a UNIPE y a Ana Pereira, secretaria de investigación. Gracias a la SAIE, porque el anuario es una revista académica que tiene sus niveles de autonomía, como todas las revistas académicas, pero también es una revista que pertenece a una sociedad científica y académica, que es la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia y Educación. Y en ese sentido, agradecer especialmente a Ana Diama, con quien me tocó compartir comisión directiva en la anterior gestión de la sociedad y con la que fue un placer trabajar, y a Nico como actual presidente de la sociedad, que la verdad que Nico tuviste una muy buena idea en pensar este evento de traspaso y de presentación del número todo junto, a la verdad me parece una gran idea. Bueno, y agradecer también a Silvia por darnos una dimensión histórica, justamente que, si bien es nuestra especialidad, siempre está bien que alguien se encargue de ponerlo en palabras y reflexionar sobre eso. Y es todo un peso, ¿no? Escuchar esos nombres que fueron parte de la historia del anuario, bueno, todo un peso y una gran responsabilidad. Y bueno, y por supuesto también agradecer a Edu y a Ana, como parte de la anterior gestión del anuario, que tuvimos el placer de compartir con Agustín, y con Sonia, y con Yamila, y con Germán. La verdad que fue un gran trabajo y me parece que es importante destacar que hemos trabajado en equipo, digamos, y eso me parece que es central, ¿no? En las formas de pensar el trabajo editorial actualmente. No se puede pensar de otra forma que no sea trabajando en equipo, porque es un trabajo muy arduo, y sin dudas creo que ahí es fundamental tener en quién recostarse. Quiero agradecer también a Pablo, ¿no? Y a Adriana Puigros, porque fueron grandes apoyos y alientos para que fuera posible armar un proyecto y presentar el proyecto para gestionar el anuario. Nos toca esta situación ahí como de un poco de continuidad, ¿no? Porque fuimos parte de la gestión anterior del anuario. Pero también, bueno, evidentemente va a haber algo del orden de la renovación, ¿no? Porque empieza, o sea, de alguna manera también termina una etapa hoy y empieza una nueva, en donde vamos a tener, bueno, Agustín el rol de la dirección del anuario. Y en ese sentido me parece importante destacar la importancia que tiene el espacio de investigadores de información, de historia de la educación de la sociedad, un espacio en el que participamos con Agustín y con las demás compañeras que participan de la nueva gestión del anuario. La verdad es que de alguna manera el proyecto que
presentamos tiene una profunda raíz en esa sociabilidad, que es una sociabilidad súper interesante y súper rica, que tiene el objetivo de apostar al fortalecimiento, la consolidación y la renovación del campo, que surgió como iniciativa de la gestión de OMI en la sociedad y bueno, también puramente pandémica iniciativa, pero que creo que tuvo riquísimos frutos y que próximamente se van a ver plasmados en papel, entre comillas, o en digital, pero el próximo libro que saldrá en conjunto entre el anuario y la OMI. Así que agradecer al equipo nuevo, agradecer a Agus, a Noelia, a Belén, a Micaela, a Valeria, por confiar en este proyecto, por sumarse a un trabajo que es arduo, que es desgastante, pero que también es muy gratificante y del que se aprende muchísimo. Al final me tocó entrar una plano más personal, pero a través del anuario y con la experiencia editorial me tocó también poder participar en la gestión de otras revistas. Y bueno, sé que es un trabajo arduo, pero del que se aprende mucho. Me interesa remarcar el aspecto federal también, que la intención de mantener con este nuevo equipo, con presencia de todos los puntos cardinales del país, del norte, del sur, del centro. Así que, bueno, en principio remarcar eso y la cuestión de la pertenencia al campo de la educación y la experiencia en la gestión de revistas, no solamente con Agustín, sino también con las demás colegas. ¿Qué más? Bueno, efectivamente están los desafíos que había planteado Edu, los comparto completamente, creo que tenemos que mantener, que tenemos que consolidar la presencia del anuario en el campo local y en el campo internacional. Sin dudas, está el desafío de entrar en un campo académico completamente competitivo y en donde cada vez más la cuestión de la evaluación está presente, porque la cuestión de las instituciones, etcétera, y es algo a lo que no hay que dejar de atender, porque evidentemente las revistas necesitan de esos procesos de evaluación y de indexación para poder sostenerse en las redes locales e internacionales. Pero bueno, también creo que el anuario tiene una tradición que es la de no solamente mirar esto, sino también poder dialogar más allá de lo específicamente académico, y creo que el desafío es ese también, no encerrarnos en las fronteras de lo académico, sino también poder dialogar con el sistema educativo en general, con el sistema de formación docente en particular. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Paso la palabra a Agus. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nada, para continuar sumando los agradecimientos de Nacho con respecto a la gestión anterior, bueno, vamos a ver, que nos alojó, que nos permitió crecer y que realmente nos permite también proyectar esta nueva etapa, esta nueva gestión, que por lo pronto ahora nos encontramos en ese momento de ser puro proyecto, pero que ya empezó a rodar un poco la pelota con la conformación del equipo y con, bueno, obviamente anticipándonos a lo que se está viniendo. Ya tuvimos lugar en las primeras reuniones y ya estamos proyectando qué es lo que se viene, ¿no? Porque en primer lugar creo que recupera un poco esto que decía Edu en relación a la página. Digo, creo que cuesta tomar dimensión, capaz viéndolo desde afuera, la idea de que nos quedamos sin la herramienta principal del trabajo, o sin la cara visible que tenía el anuario, que era la página alojada en PPCT, y perder eso fue realmente una traba enorme que nos implicó reconvertir completamente la forma de trabajo y que nos limitó no solamente a la gente que nos lee, sino también a la gente que publica en el anuario, y el trabajo que llevó, ¿no?, la reconstrucción, esto que hablaba Edu, de volver a armar una revista de cero y poner en funcionamiento, que finalmente es algo que hemos logrado en los últimos números, en el último tiempo, y que ahora, bueno, nos queda esta página ya en completo funcionamiento para poder seguir trabajando. No solamente es esto que llamaba la atención Edu respecto de los números anteriores, los números viejos, la nueva salida de los números viejos,
sino que también, bueno, es como poder volver a hacer toda esa carga y poder continuar ya con el proceso más aceitado del envío de los artículos, lo que implica también poder pararnos frente a este sistema científico que claramente necesita una página, necesita poder ver dónde están los artículos alojados y que nos implica uno de los proyectos principales, que es el tema de las indexaciones, que es lo que estamos tratando de pensar hacia adelante, que es, bueno, cómo validamos nuestro trabajo en un sistema científico cada vez más competitivo. Esto, como quería Edu, bueno, una revista sin lectores, pero muchos autores que necesitamos tener llegada justamente a esos autores y autoras. Necesitamos tener una validación frente a este sistema. Entonces, uno de los proyectos ahora que estamos encarando es el de poder incorporar mayor número de indexadores y mayor número de bibliotecas. Son estas cuestiones técnicas que, bueno, por más que no estemos pensando solamente en ese aspecto, sí lo necesitamos como fundamental para lograr visibilidad, para tener justamente esos lectores, ¿no? Y a la vez también poder tener mayor llegada a través de la incorporación de redes sociales, que es la principal forma de comunicación que tenemos en este momento, pensando que es una revista virtual, ¿no? Y a través de Twitter, Facebook, que es una red social que en principio queda un poco de moda, pero que es un canal de comunicación sumamente utilizado por la gente que escribe y que lee, y que sostenemos y tratamos de seguir alentando, pero incorporando también Twitter e Instagram, que son redes bueno, que cada vez van teniendo más pregnancia dentro de la comunicación científica. Entonces, necesariamente eso es uno de los puntos que estamos siguiendo adelante, y proyectando también la incorporación de la publicación de los artículos en un formato breve de videos que nos permitan divulgar el contenido a través de la palabra de los propios autores, autoras, que es una de las cuestiones que nos planteamos para seguir adelante. Y para seguir presentando, bueno, nada, cuento un poco adelantando lo que comentaba Ana, que es el próximo dossier que va a estar a cargo de Natalia García, de Ana Diamant, que bueno, de pronto anuncio la salida, la convocatoria, ¿no? La salida de la convocatoria. En relación a los 40 años de la recuperación de la democracia. Estamos recién arrancando, tuvimos las primeras reuniones con las partes del equipo que conforman, pero bueno, vamos tratando de ir avanzando en lo que podemos, y también, bueno, pensando en esto, tenemos más o menos ya la experiencia realizada, no tenemos que empezar desde cero con Nacho y también con el resto de las compañeras que tienen experiencia en la publicación, en gestión de revistas, y que se van sumando a este proyecto. Así que, bueno, nada, lo que nos toca ahora es arrancar y darle comienzo a este proyecto, a estos años de trabajo que nos quedan por delante. Le cedo la palabra entonces ahora a Nati. Natalia, no sé si se llegó a escuchar, si Agustín te pasaba la palabra a vos para que presentes el dossier que va a salir a convocatoria. ¿Me escucha? Natalia, ¿nos escuchás? Me parece que no. No escucha. ¿El resto sí escucha? ¿Nos escucha desde el Zoom? Sí. Bueno. Desde el Zoom se escucha, ¿eh? Sí. Bien. Sí. Ahora escucho, me pasaron la Adelante. palabra. Fue más Perfecto. adivinar, pero bien. Escucha perfecto. ¿Ustedes me Escucha escuchan muy bien? Bien, bien. Bueno, muchas Perfecto. gracias. Bien, bueno, el flamante equipo está dando este primer paso, ¿no? de esto que son verdaderos legados, y nos invita, como se adelantaba Nadia y a mí, a coordinar el próximo dossier que hemos titulado A 40 años de la recuperación democrática, convocar, pensar y escribir la historia educativa, tiempos, espacios, actores y producciones. Así es que de esto se trata, de convocarnos, de escribir, de publicar desde la perspectiva de la historia de la educación sobre 40 años de democracia ininterrumpidos, pero por lejos esto significa lineales o desplegados bajo la misma intensidad, ¿no?
Creo que lo primero que cabe decir, anticipando cuál es la impronta que pensamos para este dossier, es que hemos preferido hablar de recuperación y no de mero retorno a la democracia, porque efectivamente el resultado fue producto de un costoso trabajo político, social, cultural, militante, hoy en un día especial en este sentido, pero también académico, también historiográfico, que ha dejado sin dudas registros, documentos, testimonios, experiencias vitales, que ha dejado marcas en las escuelas, en los enseñantes, en los estudiantes, en propuestas curriculares, en proyectos institucionales. Pensamos también con Ana bastante, discutimos sobre el distanciamiento temporal, que es corto, pero quizás pensarlo más como un distanciamiento que hace a la contemporaneidad en los términos arendtianos, que ubica la revisión de este periodo al amparo, el cobijo de un campo que ha crecido muchísimo, como lo es la historia reciente, especialmente en nuestro país, para revisar críticamente saberes y conocimientos, para revisar acciones que fueron muchas, muy diversas, cuantitativas, cualitativas, para revisar posiciones valorativas, gestos políticos, para generar nuevos aportes, que de esto se trata, ¿no? Pensar estos 40 años impone revisar también las condiciones, sin dudas, que generaron esta recuperación de nuestra democracia, interpelar, porque qué duda cabe, es inevitable mirar ese espejo de la larga dictadura del terrorismo de Estado, interpelar ese 24 de marzo, pero también sus precedentes inmediatos, como el accionar de la AAA, como las maniobras del Plan Cóndor, incluso irnos hasta las décadas del 60 en la autodenominada Revolución Argentina. Pensamos con Ana que quizá la pregunta fundamental que intentará capturar este dossier es ¿qué fue lo realmente recuperado? ¿Cómo lo hicimos? ¿Hasta dónde pudimos? De forma individual, de forma colectiva. Y acá habrá que hurgar, o esa es la invitación, a ver cómo persisten algunas trazas de aquellos autoritarismos, algunas más expuestas, otras más solapadas, pensar lo sistémico, pensar la cultura cultural, la cultura institucional, la cultura escolar, pensarnos los actores, los agentes, asumiendo lo dicho antes, que no fue ni lineal, que hubo muchos periodos de fuertes inestabilidades, incertidumbres, escenarios de retrocesos, pero también de notorios avances. Así que se trata de esto, de revisar tendencias, irrupciones, novedades, continuidades en la historia, en la historiografía educativa, una tarea que sin dudas no resiste, mucho menos en este tema, perspectivas únicas, sino que invitamos a una multiplicidad de miradas y de debates, como la propia democracia nos invita a profundizar. Así es que estas son las preocupaciones previas que traemos, por supuesto en una producción colectiva, con el compromiso del anuario, en su flamante etapa, con el compromiso de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza de la Historia de la Educación. Solo quiero agregar, sencillamente porque los lectores, los futuros potenciales autores y autoras buscan, toda vez que andan mirando un espacio donde publicar, algunos parámetros, algunas orientaciones más específicas. Las tenemos, esto no significa una clausura ni un cierre, son sugerencias de algunos ejes que me permito leer rápidamente para orientar lo que viene. Cuando pensamos una publicación a 40 años de la democracia, pensamos en primer lugar, democracia y políticas educativas de la transición. Allí las legislaciones, las normativas, los discursos, las producciones, las recepciones y prácticas en terreno, los roles, los agentes, los actores, las tensiones, los grados de expectativa estatal importante en los primeros 80 y los matices regionales. Una segunda línea llamada democracia y procesos de democratización en el currículum, allí para traer debates sobre las propuestas de enseñanza, contenidos, el campo de la manualística que ha crecido, que es fuerte en nuestro país, revisar allí discursos, conceptos, representaciones y temporalidades de ese pasado anterior, en textos escolares, en bibliografía académica, pensar aquí posibilidades de renovaciones pedagógicas y de experiencias didácticas. Un tercer eje que llamamos democracia, historia reciente y memorias, aquí para traer
todo lo que tiene que ver con este universo de marcas, de territorios, de rituales, de la transmisión de las memorias en el ámbito escolar y universitario, traer y quizá evaluar, ya va siendo hora, nos parecía, esto que llamamos pedagogía de la memoria, pero también traer algo más reciente de los negacionismos y de las banalizaciones. Hablar aquí de testimonios, de archivos, de biografías del retorno en el exilio, del pasado resignificado en experiencias contraculturales que a veces han quedado un poco de lado, de las resistencias, pero también del problema de los comportamientos sociales en los regímenes y en la transición, y la recuperación de espacios, grupos e instituciones. Un último eje, insisto, no para clausurar, sino para pensar, llamado democracia, sistema educativo y ampliación de derechos. Aquí evaluaciones macro de índices, de estadísticas del sistema educativo tras la recuperación democrática, legados y desafíos de la calidad, de la inclusión, pensar sin dudas a la educación sexual integral, a las políticas de la memoria y los desafíos que tuvieron y siguen teniendo los docentes, la formación docente en esto, sus impactos, y la escuela quizá en una agenda ampliada de derechos. Esta es la invitación, esta es la convocatoria, pensar la recuperación, pensar a la democracia desde el presente y quizá pensar el pasado o el futuro del pasado, ¿no? Gracias nuevamente por la invitación y esperamos muchos trabajos. Un aplauso. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias a Ana, Silvia, especialmente a Eduardo, Ana, por todo el trabajo de estos años, de los compañeros que inician muchos éxitos en esta etapa. Excusar también a Ana Diaman, que tenía muchísimas ganas de estar acá, está dando clases también aquí en la UNIPE en este momento y se le superponía, bueno, con esta actividad, pero manda muchos saludos. Y de las muchas formas de terminar, hay aquí estudiantes de Historia y Educación también de la UNIPE acompañándonos, digo, de las muchas formas de cerrar este evento, que no cierra nada, que deja abierto como lo expresaron las compañeras, los compañeros de mesa, muchas líneas de trabajo para adelante. Decía, yo no creo que haya mejor forma que sea escuchando. Acá tenemos a dos grandes maestros, está nuestra queridísima Adriana Puigros y Pablo Pinó presente aquí también. Si ellos quisieran hacer uso de la palabra para, bueno, regalarnos una reflexión en torno a esto que hemos compartido, la verdad que sería muy, muy lindo poder escucharnos. Adriana ya se nos fue, así que queda Pablo. Yo te voy a mover mi cosa en la cámara. O si no, yo te voy a mover. En un esfuerzo de producción. Vamos a quitar de alguna forma. Se me fue Adriana en lo que pestañé. Bueno, nada, muy cortito de plantear a los que vienen, que los que van, nada, yo, como decía, fui director de anuario, director del presidente de la PAE, y los de anuario pensamos para cosas, recuperar lo que decía Silvia, desde el origen, hasta el chicos también contarles que hay una prehistoria, hubo un intento de anuario en 1990, con Daniel Cano, en la casa, contando historias muy viejas, en un texto, había una propuesta por escrito, ni existía nada por internet, está escrito en un proyecto para entrar a algún lado, estaba en un bolso mío que me robaron en el tren. Así que la primera versión del anuario de 1990, no sé dónde habrá terminado, pero también de la salida del primer número, artesanal, ¿no? El primer número amarillo, de la Universidad de San Juan, como fue creciendo la revista y planteándose y avanzando. Historias que quedaron en Monterrey, la parte, además del texto, como decía, de lo que sabemos de estos temas, la materialidad de todo aquello que hay alrededor, que, digamos, solo limitarlo a los textos, la pasada por Prometeo, la deuda heredada en Prometeo, la alegre noticia triste que quebró Prometeo, entonces esa deuda se murió en eso, del anuario de la deuda que tenía. La llegada al cielo, al TGT, me acuerdo de esto cuando fuimos a 2011-2012, fuimos a la 15, tuvimos que venir a nuestros clientes.
y nos plantearon esto de poner en internet, sí, vos sos un chico útil, pero el carrera CITES funcionaba en idea escolar, los niños íbamos a hacer unos exámenes de dibujos mentales. Y no, esta cuestión de que parece una cosa del futuro, ¿no? Pero poner las revistas de una plataforma, bueno, apretamos estos números que también hablamos con Loro, que creo que todos los lectores, y además yo tengo que destacar en varios proyectos en mi casa, en mi Antago, hay una cantidad de gente que estuvimos ahí, en aquella época, que ahí hay una, como la UNIPE, una universidad pedagógica, que me tengo una idea que, bueno, algún día habría nada, y es interesante ver cómo otras dimensiones del barrio, como el crecimiento de una comunidad intelectual y la idea de el abandono de la tribu y esta consolidación y demás, también tuvo otras líneas que vale la pena recuperar, nada de más, y había una mayoría enorme que digo, a uno le agarra un poco ya la cuestión nacional, bueno, ¿quién tomará, no? ¿Quién seguirá? Bueno, siempre por suerte por ese año, ¿no? Estas dudas de no, bueno, no habrá quién, y por suerte siempre aparece bien quien no solo lo toma, sino que lo renueva. Así que nada, nada, bueno, a mí me gusta mucho trabajar. Muchas gracias, Pablo. Adriana, justo cuando les pasaba la palabra a vos y a Pablo, se te desconectó, pero decía que no había mejor forma de cerrar este evento que escuchándoles a ustedes. No sé si querés desde ahí dirigirnos unas palabras, dirigirles unas palabras a los nuevos directores y por supuesto también los compañeros que están conectados, Belén Trejo, Luz Ayuso, Marcelo Mariño, Lucía Merlo, Mariano Ricardes, Valeria Macías también, si quieren, por supuesto, compartir alguna reflexión, más que bienvenidos. Adri. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo simplemente decirles que estoy muy emocionada y de alguna manera me siento como representativa de los abuelos. No sé si bisabuelos a esta altura. Bueno, es que ese es el problema, que hago la cuenta y me sale bisabuelos. Entonces, es muy emocionante porque no puedo menos que acordarme de aquel terreno de nada de la historia de educación cuando éramos alumnos de Gregorio Weinberg y todo lo que ocurrió después, ¿no? Y entonces, digamos, la SAIE y el anuario son así metáforas de una continuidad que vale la pena analizar, que vale la pena el detenerse a analizar, ¿sí? El crecimiento de un campo que no es cualquiera, porque sí, efectivamente, como se comentó, es un campo, comentó Silvia en un momento, es un campo que trabaja mucho de mirarse a sí mismo, ¿no? Es decir, y eso es ni más ni menos que estar viendo, analizando, discutiendo qué es lo que pasó en la historia de los argentinos. Me acordaba también de las dificultades cuando empezamos a trabajar historia reciente, que era, ¿te acuerdas, Pablo? Era realmente algo nuevo, difícil, discutido, ¿no? Entonces recién escuchaba, bueno, el campo de la historia reciente se ha ampliado muchísimo, además lo estoy viendo, y estoy viendo a través de trabajos de la UNIPE, de otros espacios, es decir, estoy viendo la nueva generación, que creo que son nuevas generaciones de historiadores de la educación que son realmente muy buenos, muy buenos. Entonces, yo siento todo el tiempo que van cada vez más para adelante, entienden mejor, que entienden mejor lo que pasó. Bueno, nada, felicitarlos. Me parece que la gestión anterior ha sido realmente muy buena y efectivamente sorteó muchísimas dificultades y la nueva no me cabe duda. O sea, los felicito muchísimo, ¿sí? Y además aprovecho para mandarle un saludo a Nicolás Arata, dado que empieza un nuevo año, ya empieza el año, estamos cerca del 2023 y me parece que esta va a ser una gran gestión y va a ser un gran año para el anuario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adri, por tus palabras. Vale Macía, que también integra parte del equipo desde Jujuy, compañera, te escuchamos. No sé si es aplauso o mano levantada eso. No, yo aplaudía, pero bueno, igual. Pero bueno, pero ya está, dale, te queremos escuchar
Aprovecho para agradecerle a Nacho cuando me convocó, fue una emoción enorme. La verdad que fue un gran año y yo creo que al lado de este equipo tengo tanto por aprender, además de que resalto la calidez humana de cada uno de los chicos que forman parte del equipo, así que no, agradecida, eternamente agradecida por la oportunidad. Y como dije, espero estar a la altura y ojalá tengamos una excelente gestión. Bueno, gracias. Siempre me emociono. Seguro que sí, vale. Muchas gracias a vos. ¿Alguien más? Luz ha trabajado muchos años en el desarrollo del anuario, en un papel importantísimo. No sé si ahí... Voy a decir algo porque me mandan Dale. mensajes y me intimidan por acá, entonces voy a decir algo. Bueno, primero felicitarlos a la gestión que está saliendo, a Ana, a Edu y al equipo, y también felicitar a Agus y a Nacho, y augurarles un muy buen laburo. Alguien por ahí, no me acuerdo quién, decía que se aprendía mucho estando en esa posición. Bueno, mi paso por el anuario fueron casi 6 años de un trabajo arrollador. Cada uno que hablaba me iba acordando escenas, horas y horas hablando por teléfono con Pablo, porque era todo por mail y era unos cuadernos que yo llevaba en donde iba tratando de mirar quienes presentaban a los evaluadores, cuántas veces les habíamos pedido a los evaluadores que hagan la evaluación, si ya lo habíamos vuelto a enviar, si el autor lo había revisado. Bueno, un trabajo enorme que bueno, que después tuvimos la posibilidad de pasarlo a CONICET, a publicaciones científicas de CONICET, y que después derrumbó, ¿no? Es como, también pensaba cuando escuchaba a todos, la enorme capacidad que hemos tenido como comunidad para levantarnos 1000 veces y sostenernos en la institucionalidad, en sostener una revista científica que permite hacer circular conocimiento, dialogar con otros colegas. Desde ese primer número amarillo, como decía Pablo, allá en San Juan, con Luis Garcés, las gestiones que vinieron después, las dificultades que teníamos cuando, bueno, también me acordaba de las escenas de ir ahí cerquita del Hospital Italiano, a hablar con Raúl. ¿Raúl era? Sí. Exacto, a negociar de qué manera podíamos sacar esos números, porque la plata no daba por ningún lado. Agarrar pilones y pilones de cajas y llevarlas a la casa de Pablo o a mi casa y empezar a ver cómo podíamos hacer circular todo eso a través de los encuentros de la SAE. Bueno, la verdad es que sumarnos digitalmente fue un golazo, fue un trabajo enorme. Me acordaba también de la escena cuando fui a publicaciones científicas de CONICET, en donde había muchas revistas de farmacia, de biomolecular, de nanotecnología, no sé, cosas que tienen mucha plata y que funcionan muy distintas. Y hicieron toda una presentación y estaba yo sola para ver cómo nos incorporábamos a ese sistema. Y la verdad es que, bueno, que todo eso se haya podido sostener, aunque se cayó 1000 veces, que se haya podido sostener, y todo ese trabajo que hicieron en la última gestión, una vez que perdimos toda esa visibilidad, porque también es mostrarnos como institución, tener esas revistas subidas por internet, qué trabajo enorme que pudieron hacer para poner todos los números otra vez online y para tener ahora el espacio de la revista. Así que es una revista que nació con la fuerza de levantarse 1000 veces, así que, bueno, hay un gran futuro.
felicitaciones a los que empiezan. Muchas gracias, Luz. Bueno, vamos redondeando este encuentro, agradeciéndoles a todos, a todas aquí nuevamente en la figura de Ana, a la UNIPE, que nos vuelve a recibir, que nos seguirá recibiendo, que nos seguirá dando, bueno, estas ocasiones para poder conversar en torno a lo que nos apasiona, que es la historia de la educación. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar aquí, por el trabajo realizado, por el que se realizará, y a ustedes allí por haberse conectado y acompañado con la presencia, con la palabra y con el afecto también, que en estos tiempos la verdad que no viene nada mal. Un abrazo grande y la seguimos.